Y al final, esto es un texto, esto es lo que llamamos string, una cadena de texto. Entonces, hay una serie de operativas que me permiten manipular este string, este texto, como si de posiciones consecutivas se tratara, igual que me puedo referir a las ubicaciones de los elementos del array, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues utilizando una determinada sintaxis, ¿vale? Entonces, vamos a ver ese ejemplito, que ese sí que lo necesitáis para el tema de la práctica, ¿vale? El tema de la ampliación, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería ese ejemplo? Pues nosotros, si por ejemplo hacemos una cadena, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Un string, podemos referirnos a esa cadena y aquí pondríamos la posición y aquí pondríamos la longitud, o sea, cuántos elementos cojo a partir de qué posición. Empezaríamos contando con el 0, por eso digo que se parece a un array, y te diría a partir del 0, que sería la h, cuántos elementos quiero que cojas. Por ejemplo, te diría que cógeme 4. Entonces, de esta forma extraería algo de un string. Entonces, con este tipo de manipulación podéis llegar a hacer cosas y trabajar con las cadenas de una determinada manera. Podéis referiros al principio con un 0 o podéis contar desde el final dejando un espacio y poniendo un menos. Entonces, si yo te digo que vete desde el final, por ejemplo, 6 posiciones y cógeme 3 elementos, pues me pondría aquí detrás, porque he puesto espacio menos, contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego cogería 3, con lo cual me tiene que dar ¿qué? ¿Vale? Veríamos esto, ¿veis? Podría referirme a desde el final utilizando esta forma de expresarlo. Entonces, ¿esto para qué me puede valer? Pues para traer cosas de una cadena, para hacer diferentes tipos de ejemplo. Y después hay una sintaxis que me permite hacer sustituciones y borrados, ¿vale? Dentro de la cadena. Hemos visto comandos que permiten hacer esto, pero os quería contar que hay una sintaxis que podéis utilizar con estos propios operadores que incluye Bash, que es interesante para que lo veáis. Pues, por ejemplo, puedo decirle que quiero hacer una sustitución poniendo la cadena, una barra y diciendo qué carácter quiero sustituir. En este caso, imaginaos que quiero sustituir, yo qué sé, la A, la quiero sustituir por un 4. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que, veis, la A de hola, ¿qué tal? Me lo sustituyo por un 4, sería como hacerlo del TR. Pero me ha dejado otra A, con lo cual esto lo va a hacer la primera A que se encuentre. ¿Vale? Si quisiera que lo hiciera con todas las AES, tengo que poner una doble barra. Y entonces esto lo haría cada vez que se encuentre una A dentro del string. ¿Vale? Igual que puedo hacer sustituciones, puedo hacer borrados. Entonces puedo poner la almohadilla para decirle lo que quiero borrar. Y entonces te diría pues que quiero borrar un determinado texto en un prefijo o en un sufijo, ¿vale? Esto lo tenéis, os voy a enseñar ejemplos de esto porque es un poquillo denso y a partir de aquí, a ver, no lo tenéis aquí, lo tenéis en, os hago yo un ejemplito. Vale, aquí. Vale, ¿veis? Puedo hacer extracciones, puedo referirme a trozos de cadena como lo que he comentado, ¿no? Indicando la posición y la longitud desde delante o desde detrás. Y si no pongo los dos elementos, lo que haría es que haría extracciones, si la longitud extrae de toda la cadena, ¿no? O sea, se refiere a toda la cadena. Vale, ¿qué ocurre con el tema del reemplazo? Pues lo mismo, la barra y las dos barras. Pues el borrado lo que hace es que yo te digo, mira, vas a borrar cuando te ponga la almohadilla una subcadena, pero para localizar la subcadena te voy a decir el principio
y es muy habitual que pongamos un asterisco para expresar una serie de caracteres hasta que llegues a otro, ¿no? Vas a borrar exactamente este patrón que te pongo aquí. Entonces va de la A a la C. Si suponemos que el string fuera este, borraría pues de la A a la C, borraría todo esto, con lo cual me devuelve el 1, 2, 3, tal, lo que queda. Pero podríamos interpretarlo así o podríamos interpretarlo de la A a la siguiente C y borrar todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cómo cortar esta historia? Lo que hacemos es que cuando ponemos una única almohadilla, coge la versión más corta. Cogería de la A a la primera C que se encuentra. Y cuando ponemos una doble almohadilla, cogería la versión más larga. Cogería de la A a la C, a la última. Entonces, veis, por eso devuelve algo diferente. Entonces, quería por eso mostrar la diapositiva, para enseñaros un ejemplo suficientemente complejo como para que veáis esta sutileza, ¿no? Eso, con la almohadilla me refiero al prefijo. Con el porcentaje me puedo referir al sufijo, es hacerlo desde detrás, ¿no? Es bórrame desde el final lo que cumpla este patrón, la versión corta o la versión larga. Entonces, esta historia, ¿para qué la utilizo? Pues esta historia la puedo utilizar para hacer manipulaciones en strings que me faciliten la vida. Pues, por ejemplo, tener una URL compleja y entonces extraer el dominio y el subdominio de la URL o extraer el nombre del fichero sacando, pues separándolo con las barras, ¿no? O extraer la extensión sabiendo que está detrás de un punto. Entonces, con esto, pues tengo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, podríamos hacer ejercicios de esto y estar aquí 3 días haciendo ejercicios de esto, pero como al final el uso de esto va a ser muy puntual, yo os he puesto un ejemplo en opcionales, os lo cuento para que sepáis que existe y que os puede facilitar algunas cosas. Quien quiera hacer el ejemplo que lo haga y si el día de mañana lo necesitáis, pues aquí está, ¿vale? Pero, o sea, sabéis que existe y que os facilita. Pero no hacemos muchos ejercicios de esto porque puede llegar a ser muy denso y su uso al final es lo que os digo, para algo muy concreto que necesites, ¿no? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera quitar el prefijo, pues yo te pongo el hola este, lo vas a encontrar, ¿veis? Y me pone solo lo de detrás, ¿no? Esto, si lo hiciéramos aplicado a un caso, pues si yo te pongo un fichero que pongo, yo qué sé, pues la práctica.pdf, ¿vale? ¿Qué haríamos? Pues te diría, mira, vas a coger para quitar el prefijo, pues sería... vamos a borrar, pues, a ver, os lo enseño. A ver. Para extraer solo el nombre del archivo, le dices, mira, de todo el nombre de este que tienes, te vas a quedar, pues, bueno, aquí sería con extensiones, claro. Os lo voy a hacer yo el ejemplo con... Os voy a hacer yo el ejemplo con este ejemplo más sencillo porque ahí está toda la ruta. Vale, pues te diría, vas a borrar todo hasta el punto, ¿vale? Entonces con esto, perdón, no de F, sino de fetch. Del fichero de este string, de fetch, vas a borrar todo lo que haya hasta el punto. Entonces con esto te extraigo la extensión del fichero, por ejemplo. Y luego con el porcentaje te podría decir, vas a borrar desde el punto a todo lo que haya detrás. Entonces, con esto extraería el nombre del fichero. Entonces, esto pues en algunos contextos pues, puede ser una forma sencilla de manipular un string, ¿vale?